Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a volver a resolver otro examen de la EBAU, la antigua selectividad, como queréis llamarlo, ¿de acuerdo? En este caso vuelve a ser un examen de Castilla y León, en concreto el de junio de 2017, la prueba de Matemáticas 2, Matemáticas de Ciencias. En este caso vamos a resolver la opción A, que tiene 5 preguntas, ¿de acuerdo? Una pregunta sobre matrices, 2 preguntas sobre funciones, una pregunta de geometría espacial y una última pregunta muy sencillita sobre probabilidad. Entonces no vamos a perder más tiempo, vamos a empezar a calcular este examen, que tenemos bastante trabajo que hacer. Vamos a por ello. Bueno, pues el ejercicio 1 nos dice, sean A la matriz 1, menos 4, menos 1, menos 3 y B la matriz 1, menos 1, menos 1, 1. Apartado A, estudiar si A y B tienen inversa y calcularla cuando sea posible. En el apartado B nos dicen determinar x tal que la ecuación AX sea igual a 2b más y, siendo y la matriz de identidad 1, 0, 0, 1. Pues vamos a por el apartado A primero, vamos a determinar si A y B tienen inversa. Para ello lo que cojo es la matriz A y lo que necesito determinar es, vamos a poner la matriz A, 1, menos 4, menos 1, 3, y lo que voy a utilizar es que una matriz tiene inversa, A tiene inversa, si y solo si lo que ocurre es que el determinante de A es distinto de 0. Lo mismo me pasa con la matriz B. Por lo tanto, voy a calcular el determinante de A. Entonces, calculamos el determinante de A. Determinante de A es igual a 1 menos 4 menos 1, 3 y calculamos. Multiplico diagonal, entonces me queda 1 por 3 y luego estás restando, entonces menos 1 por menos 4. Por lo tanto nos queda 3 menos 1, 3 menos 1, bueno, 3 menos 4, que es menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es distinto de 0 y de aquí concluimos que A tiene inversa. Por lo tanto, puedo calcularla. Para calcular la inversa de A, lo que podemos es utilizar la fórmula de las inversas. Nosotros sabemos que A a la menos 1 es igual a adjunta de A y traspuesta, todo esto partido el determinante de A, que yo ya lo tengo calculado. Entonces voy a calcular primero la traspuesta de A. Traspuesta de A. La matriz traspuesta es cambiar filas por columnas, es decir, estas dos filas que yo he señalado ahora las voy a convertir en columnas. La primera fila pasa a ser la primera columna y la segunda fila pasa a ser la segunda columna. Y ya tengo la matriz traspuesta. Ahora voy a calcular la adjunta de esta traspuesta. ¿De acuerdo? La adjunta y traspuesta es quitar fila y columna para cada casilla y me quedo con el número que quede. De tal forma que tendría que, si quito fila y casilla en la primera, fila y columna en la primera me quedaría el 3. En la segunda, quitar fila y columna me quedaría el menos 4. Luego la siguiente, quitar fila y columna, sería directamente menos 1. Y luego la última nos quedaría directamente ya 1. Ahora, lo único que tengo que tener cuidado es con la matriz de signos. Cuando estoy trabajando con la junta tengo que tener en cuenta los signos: positivo, negativo, negativo, positivo. Cuando estoy poniendo esto, lo que estoy diciendo es que estas dos casillas las tengo que cambiar de signos. Por lo tanto, me tengo que encontrar que el menos 4 y el menos 1 debo de cambiarlos de signo. Por lo tanto, directamente, si son negativos, pasan a ser positivos, ¿de acuerdo? Entonces, este de aquí es positivo y este de aquí es positivo. Ya solo me falta dividir, nada más, porque para tener la matriz inversa yo tengo que utilizar esta fórmula, es decir, dividir entre el determinante. Ya tenía que el determinante es menos 1, por lo tanto divido toda mi matriz entre menos 1 y me quedaría 3 partido menos 1 menos 3, 4 partido menos 1 menos 4, luego la siguiente sería 1 partido menos 1 y menos 1 partido menos 1, otra vez menos 1. Ya tengo la matriz inversa de A. Vale, vamos a comprobar además si B tiene inversa. Exactamente lo mismo. Yo tendría que B tiene inversa, lo que pongo aquí, B tiene inversa, si y solo si su determinante es distinto de 0. Por lo tanto voy a calcular el determinante de B. Cojo la matriz B, 1, menos 1, menos 1 y 1. Y calculamos 1 por 1, menos 1 por menos 1.
diagonal principal menos diagonal secundaria. Entonces 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1 sería 1, con el menos delante 1, y tendría que esto es 0. Por lo tanto, de aquí la conclusión es que entonces B no tiene inversa. Como no tiene inversa, pues ya he terminado de calcular. No hay nada más que hacer. Vamos a por el apartado B. Bueno, pues el apartado B, repetimos, nos decía determinar x tal que a x es igual a 2b más i, siendo i la matriz de identidad 1, 0, 0, 1, ¿vale? Entonces lo primero que tengo que hacer es coger mi ecuación a x igual a 2b más la identidad y despejar la x. Aquí lo único que me queda es, para despejar la x, quitar esa. Lo que voy a hacer es multiplicar toda la ecuación por la matriz inversa de a. Y voy a multiplicar, en este caso, por la izquierda. Entonces en este lado también multiplico por la izquierda, ¿vale? Recordar que la multiplicación de matrices no es conmutativa, por lo tanto tengo que multiplicar del mismo lado en los dos lados de la ecuación. Vale, aquí utilizo la propiedad de que una matriz por su inversa es lo mismo que una inversa por su matriz, que es siempre la identidad. Y también utilizo que cualquier matriz por la identidad, ¿de acuerdo? O la identidad por cualquier matriz, eso siempre es la propia matriz. Estoy utilizando estas dos propiedades. Entonces aquí lo que tengo es que esto de aquí es la matriz de identidad y multiplicar por x hace que se quede como está. Entonces ya tengo x es igual a la menos 1 por 2b más la identidad. Ya tengo despejada la matriz x. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando quiero resolver una ecuación matricial. De aquí me aparecen todas las operaciones que necesito hacer para calcular esa matriz x. La primera es calcular la matriz inversa de a, que ya la teníamos justo antes. La matriz inversa de a nos salía menos 3, menos 4, menos 1 y menos 1, ¿vale? Que la hemos hecho en el apartado A. Ya solo me falta entonces hacer 2b más i. Por lo tanto, calculamos 2b más i. Primero 2b. 2b, o bueno, si queréis lo calculamos entero porque es muy fácil. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 la matriz b, 1, menos 1, menos 1, 1, y a esto le tengo que sumar la matriz de identidad, que además en este ejercicio me la ponen 0, 1 y 1. Vale, hacemos la multiplicación. Multiplicar una matriz por una constante es multiplicar todos los elementos de la matriz, por lo tanto 2, menos 2, menos 2, 2. Y a esto tengo que sumarle la matriz identidad. Entonces 1, 0, 0, 1. De aquí lo que me sale es 3, menos 2, menos 2 y 3. Ya tengo la suma hecha. Entonces ya solo me queda, para calcular x, multiplicar la matriz inversa por la matriz que yo acabo de calcular, 2b más i. Por lo tanto, tengo que hacer el producto menos 3, menos 4, menos 1. Menos 1 multiplicado por la matriz que acabo de obtener, 3, menos 2 y 3. ¿Vale? Y hacemos el producto, ¿vale? Lo voy a dejar indicado, ¿vale? Voy a continuar por aquí abajo. Entonces, recordar, para multiplicar dos matrices, lo que tengo que hacer es multiplicar siempre filas por columnas, ¿de acuerdo? Entonces multiplico primera fila por primera columna para obtener el elemento 1, 1. Después multiplicaré por la segunda columna esta primera fila y después pasaré a la segunda fila. Entonces multiplico primera fila por primera columna. Entonces me queda, lo pongo todo, menos 3 por 3 más menos 4 por menos 2. Eso es primera fila por primera columna. Ahora multiplico primera fila por segunda columna. Entonces me queda menos 3 por menos 2 más menos 4 por 3. Y ya he terminado. Primera fila por segunda columna. Ahora ya paso a la segunda fila, que la multiplicaré por las otras dos columnas para obtener las otras dos casillas. Entonces me quedan 3. Bueno, voy a ponerlo en orden. Menos 1 por 3, menos 1 por 3, más menos 1 por menos 2. Luego la siguiente sería menos 1 por menos 2 y luego más menos 1 por 3. Y ya lo tenemos. ¿Vale? Solo me quedan hacer las cuentas. Entonces esto sería menos 9 más 8, me quedaría menos 1 para la primera. Por lo tanto, vamos a quitar esto de aquí, menos 1 para la primera. Luego la siguiente sería, este es 6 y luego menos 12, por lo tanto 6 menos 12, menos 6. Ya tenemos la siguiente. Y luego las de abajo sería menos 2, menos 3 más 2,
directamente menos 1. Y luego la última sería 2 menos 3, otra vez menos 1. Y esto sería mi matriz X. Por lo tanto, ya la tenemos calculada. No hay nada más que hacer en este ejercicio. Vamos a por el ejercicio 2. Bueno, pues el ejercicio 2 nos dice: determina la recta R que es paralela al plano pi, que tiene por ecuación x menos y menos z igual a 0, y que corta perpendicularmente a la recta S, que tiene por ecuación continua x menos 1 partido 1 igual a y más 3 partido 2 igual a z menos 2 partido menos 4, en el punto 2, 1, 2. ¿Vale? Entonces he dibujado ya aquí un poco la situación del problema. He dibujado mi plano pi, que es paralelo a la recta que yo quiero calcular, y luego además he dibujado una recta S, ¿de acuerdo? Que no sé en principio cómo está colocada, pero sí sé que tiene que ser perpendicular a mi recta R. Es decir, que aquí tengo un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Al ser perpendiculares. Vale, fijaros lo que voy a utilizar. Para calcular mi recta R, yo necesito un punto y también un vector. El punto ya lo tengo, porque me están diciendo que mi recta corta a la recta S en el punto P. Aquí, este es el punto P, ¿de acuerdo? El 2, 1, 2. Entonces, yo ya tengo el punto de mi recta. Yo ya sé que la recta que yo quiero calcular, que hemos llamado R, tiene que ser de la forma en ecuaciones paramétricas x, y z. Ya tendría aquí colocado el punto. Ya tendría que tengo 2, 1, 2. Lo único que me falta es calcular mi vector, el v1, v2, v3, para tener ya directamente mi recta. Es decir, que nosotros solo necesitamos calcular este vector, ¿de acuerdo? Yo estoy diciendo que estoy calculando que quiero calcular el vector director de mi recta, que ahora mismo tiene coordenadas v1, v2, v3, ¿vale? Entonces eso es lo que necesitamos calcular, ¿de acuerdo? Aquí es lo que quiero calcular. Para ello lo que voy a utilizar son las condiciones que me dan en el problema. Fijaros, lo primero que me dicen es que mi recta es paralela a mi plano. Yo sé que la recta R es paralela al plano pi. Eso quiere decir que en cuanto a vectores, si yo cojo el vector normal, ¿vale? Voy a dibujarlo de otro color para que lo veamos bien. Si yo cojo el vector normal de mi plano, es decir, uno que sobresale así, ¿de acuerdo? Este sería mi vector normal, el n sub pi. Y cojo el vector director de mi recta, que sería más o menos, vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Y ahí, vale, que no lo he señalado. Ahí está. Vale, este de aquí sería mi vector u sub r. Fijaros, lo que tiene que ocurrir es que este vector y este vector, al ser pi y r paralelas, lo único que se puede dar es que entonces el vector n sub pi es perpendicular al vector v sub r que yo quiero calcular, ¿de acuerdo? Esto por ser paralelas. Entonces ya tengo que estos dos vectores son perpendiculares. Pero además tengo otra cosa más que me dicen. Yo quiero que la recta R y la recta S se corten perpendicularmente. Es decir, que si cojo también el vector de mi recta, vamos a dibujarlo bien, si cojo el vector, ahí está, de mi recta S, ahí tengo que también tienen que formar un ángulo de 90 grados. Este voy a llamarlo el u sub s. Es decir, que por ser R y S perpendiculares, tengo que sus dos vectores, el V, este lo he llamado, el V sub R, el de la primera, tiene que ser perpendicular al U sub S, el de la recta. Es decir, que tengo dos vectores, el N sub pi y el N sub S, perpendiculares al que yo quiero calcular. Nosotros sabemos una propiedad del producto vectorial que nos dice que cuando yo multiplico dos vectores, N sub pi, por ejemplo, y el u sub s, si los multiplico vectorialmente, el vector que obtengo es perpendicular a ambos, es decir, que voy a obtener el vector v sub r. Eso es lo que quiero calcular, ¿de acuerdo? Utilizando mis dos propiedades. Entonces vamos a calcular el vector v sub r calculando el producto vectorial de n sub pi por el u sub s. Para ello lo que tenemos que hacer es calcular el siguiente determinante. Vale, aquí pongo ijk. Estos son los vectores. El i, recordar que es el vector 1, 0, 0. El j es el vector 0, 1, 0. Perdón, he dicho j, ¿vale? Y luego el vector k
es el vector 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Es decir, que me van a dar las coordenadas, ¿vale? Entonces, esto voy a multiplicarlo por los dos vectores. El vector, primero hemos puesto el n sub pi. El n sub pi lo obtenemos de la ecuación del plano. El normal sale siempre de los coeficientes que acompañan a las variables, es decir, 1, menos 1 y menos 1. Ya tendría el primero. Y el u sub s es el vector que está dividiendo en la ecuación continua. Por lo tanto, 1, 2, menos 4. Y ya solo nos queda calcular. Vale, de aquí tenemos que esto es menos 4i. Luego para la j tendré que esto es menos j. Y luego para la k tendremos que esto es más 2k. Eso en cuanto a las diagonales principales, ¿vale? He hecho este de aquí, luego lo mismo para las j, estos dos por este, y luego para las k lo que he hecho es 1, 2 y por la k. Y ahora diagonales secundarias, pues restando. Para la i tendría que sería menos 2i, cambiado de signo ya directamente, más 2i. Luego para la j sería menos 4, cambiado de signo, más 4. J. Y luego para la k directamente sería menos k, cambiado de signo ya directamente, más k. Haciendo las operaciones tengo que para la coordenada i me sale menos 4 y más 2. Directamente sería ahí. Menos 4 más 2 directamente menos 2. Luego para las j tendría j aquí y j aquí y me saldría menos 3. Esto más 3. Y para la última sería para la k directamente 3. Y por lo tanto ya lo tenemos. Vale. Y me estoy dando cuenta de una cosa. Aquí he multiplicado menos 1 y menos 4. Este 4 es positivo. Ahí. Bueno. Ahí. Estoy diciendo este es positivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto no me sale menos 2. Esto me sale directamente 6. Ahora ya sí. No me estaba encajando. Y ya tengo el vector el que yo quería, el v sub r. Por lo tanto, directamente ya tengo que mi recta r tiene por ecuaciones paramétricas x y z. Aquí tendría el punto que había dicho, el 2, 1, 2, que me lo daba el ejercicio, más el vector que yo tengo, más 6 lambda, más 3 lambda y más 3 lambda. Ya tengo escrita mi recta en paramétricas. Esta es la recta que me piden calcular. Ahora ya sí, todo está perfecto. Entonces, no hay nada más que calcular en este ejercicio. Vamos a por el ejercicio 3. Bueno, pues el ejercicio 3 está dividido en dos apartados. Apartado A, enunciar el teorema de Bolzano e interpretarlo geométricamente. Y en el apartado B nos dicen encontrar un intervalo en el que el polinomio p de x igual a x a la sexta más x a la cuarta menos 1 tenga al menos una raíz. Entonces yo ya he puesto el apartado A, ya he enunciado el teorema de Bolzano, ¿de acuerdo? Ya lo he dejado escrito. Entonces mirad lo que nos dice el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano dice, si f es una función real y continua en un intervalo cerrado a, b, y además se cumple que signo de f de a sea distinto de signo de f de b, entonces existe al menos un c perteneciente al intervalo abierto a, b, tal que f de c es igual a 0, ¿vale? Vamos a interpretarlo geométricamente para ver qué nos dice este teorema. Entonces lo que voy a hacer es poner los ejes de coordenadas. Ponemos el eje X y el eje Y, ¿vale? Y voy a dibujar mi función. Yo tengo aquí un intervalo a, b, ¿de acuerdo? Por ejemplo aquí y por ejemplo aquí. Entonces ya tengo que mi función tiene que ser continua dentro de este intervalo cerrado, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando yo empiece a dibujarla no podré levantar el lápiz del papel, ¿de acuerdo? Una cosa así o yo qué sé. Pues una cosa así, pero nunca podré levantar, ¿de acuerdo? Tiene que ser continua dentro de ese intervalo, ¿de acuerdo? Desde la A hasta la B yo siempre tengo que dibujarla continua. Además, el teorema de Bolzano nos dice que lo que tiene que ocurrir es que el signo de f de a sea distinto del signo de f de b. Es decir, que si yo dibujo f de a positiva, obligatoriamente la b tiene que ser negativa, ¿de acuerdo? Tienen que tener diferente signo. A partir de aquí, lo que me dice el teorema es que tiene que existir al menos un c dentro de este intervalo, no puede ser la a ni la b, es decir, por aquí entre medias, ¿de acuerdo? La c, por aquí, en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Y me dice que es al menos, es decir, este es un teorema de existencia, pero no de unicidad. Yo puedo tener varias Cs, puede haber una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, varias Cs, ¿de acuerdo?
de tal forma que obligatoriamente f de c es igual a 0, es decir, que estoy pasando por el eje x, ¿de acuerdo? Los únicos puntos en los que la función vale 0 es cuando están pasando por el eje. Es decir, que sería una gráfica de este estilo, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo tendría, ¿vale? Vamos a dibujarlo un poco mejor. Sería una cosa así, ¿de acuerdo? Vamos a unirla, que no la hemos unido. Estoy diciendo así mejor. Ahí está, ¿de acuerdo? Y con eso tendría que pasaría al menos una vez, ¿de acuerdo? Aquí tendría mi punto el C, de tal forma que f de c, si os dais cuenta, es igual a 0. Este punto no tiene por qué ser único. Yo lo he calculado ahora mismo, en esta gráfica lo he dibujado de tal forma que es único, pero yo podía haber dibujado otras gráficas en las que empezara la A positiva, bajara, luego volviera a subir y luego volviera a bajar. ¿De acuerdo? Esta sería otra gráfica, de tal forma que aquí tendría un C sub 1, aquí tendría un C sub 2 y aquí tendría un C sub 3. El teorema, como os digo, es de existencia, no de unicidad, ahí me están diciendo al menos, por lo tanto puedo tener más gráficas, ¿de acuerdo? Y esto puede hacerlo más complicado, ¿de acuerdo? Puedo empezar a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar y terminar con un signo siempre diferente, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la interpretación gráfica. Esto sería nada más el apartado A, ¿de acuerdo? Vamos a volver al blanco. Esto sería, como os decía, el apartado A. Con el apartado B me dicen que lo utilice este teorema para mi función, para p de x. Entonces cojo mi función p de x igual a x a la sexta más x a la cuarta menos 1. Y lo que voy a hacer es buscar estos dos valores a y b. Voy a buscar un intervalo. Entonces vamos a coger, por ejemplo, el valor p de 0. Si sustituyo el 0 me quedaría 0 a la sexta más 0 a la cuarta menos 1. Lo que me interesa es que esto es negativo, ¿de acuerdo? Menor que 0. Ese sería mi valor a. De tal forma que luego también puedo coger, por ejemplo, el 1. Si cojo el 1, fijaros lo que ocurre. 1 a la sexta, más 1 a la cuarta, menos 1, 1 más 1 sería 2, menos 1 me sale 1. Lo que me interesa es que es mayor que 0. Yo lo que acabo de conseguir es un intervalo, en este caso el 0,1, donde mi función es continua por ser polinómica, ¿de acuerdo? Entonces de aquí lo que tengo es que no solo p es continua en el intervalo, sino que además es todo en todo R, ¿de acuerdo? Es continua en todo R. Esto por ser polinómica. A mí lo que me interesa para utilizar el teorema es que es continua al menos en este intervalo, en el 0,1, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que es en todo R, ¿de acuerdo? Pero a mí me interesa para el teorema con que me basta con que sea en un intervalo. Y además lo que tengo es que el signo de p de 0 es distinto del signo de p de 1. Por lo tanto, ya tengo que se verifican las hipótesis del teorema. La función es continua en un intervalo cerrado y además tengo que el signo en los extremos del intervalo es diferente, ¿de acuerdo? Los signos en los extremos del intervalo. Con esto lo que concluyo es que existe al menos un C perteneciente al intervalo 0,1 abierto, es decir, cualquier valor entre el 0 y el 1 sin contar el 0 y el 1, tal que el P de 1, el P de C sea igual a 0. Y ya está, conclusión, no tengo nada más que hacer. Ellos me pedían que tenga al menos una, pues ya la tengo. ¿De acuerdo? Entonces, nada, esto era muy sencillito, solo conocer el teorema. Vamos a por el ejercicio 4. El ejercicio 4 también está dividido en otros dos apartados. En el apartado A nos piden calcular la recta tangente a la curva f de x igual a 4 por e elevado a x menos 1 en el punto 1 f de 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos primero con el apartado A, luego leo el apartado B. Lo que me piden es una recta tangente. Una recta tangente siempre tiene por ecuación, cuando es de una función, yo estoy calculando de la f, siempre será f. Esto y igual, y menos f de x sub 0 es igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Esto es lo que tenemos que recordar de una recta tangente, donde x sub 0 es precisamente el punto que me dan, el 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso ya tengo x sub 0, me falta calcular cuánto es f de x sub 0, es decir, f de 1, que lo único que tengo que hacer es sustituir en mi función. 4 por e elevado a 1 menos 1, es decir, 4 por e elevado a 0, es decir, 4 por 1, es decir, 4. Ya tengo f de 1. Y lo último que me falta es calcular f' de x sub 0, es decir, vamos a calcular primero la derivada de f. Aquí lo que tengo es que puedo utilizarlo como producto
y así utilizo la regla, aunque en este caso no es necesario, ¿de acuerdo? Porque estoy multiplicando por una constante. Pero para que lo veáis bien, cuando yo estoy calculando la derivada de un producto, sería derivada de la primera por la segunda sin derivar, x menos 1, más la primera sin derivar, 4, por la derivada de la segunda función del producto. Aquí lo que utilizo es que la derivada de 4 es directamente 0, por lo tanto, esto es 0, toda esta parte se me va. Es decir, que cuando tengamos un producto por una constante, no necesito utilizar la regla del producto, ¿vale? Me voy a quitarla y vamos a calcular ya directamente la derivada. Entonces estaba diciendo, dejo el 4 y utilizo que voy a calcular la derivada de elevado a x menos 1. Aquí tengo una composición, tengo una función exponencial y dentro tengo un polinomio. La función más exterior es la exponencial y la más interior es x menos 1. Lo que voy a utilizar es la regla de la cadena. Cuando yo tengo una composición de este estilo, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es derivar la función más exterior, f', conservando la de dentro como está, y luego por la derivada de lo de dentro, ¿de acuerdo? Utiliza la regla de la cadena. Vale, voy a quitar la regla de la cadena. Y lo que decimos es que entonces derivo lo más exterior, que es la exponencial, ¿vale? El 4 se queda adelante, y la derivada de la exponencial siempre es ella misma, no cambia, por la derivada de lo de dentro, por la derivada de x menos 1. Por lo tanto, voy a dejarlo indicado, por la derivada de x menos 1, ¿de acuerdo? Y esto es un producto. Entonces de aquí me queda 4 por e elevado a x menos 1 y la derivada de x menos 1 es 1. Es decir, que esto me queda 4 por e elevado a x menos 1. Ya tengo la derivada. Ahora solo me falta sustituirla en el punto que yo quería, en el x sub 0, es decir, f' de 1. Si os dais cuenta, al haberme quedado la misma, me vuelve a quedar otra vez lo mismo. 4 por elevado a 1 menos 1, es decir, 4 por elevado a 0, por lo tanto 4 por 1, es decir, otra vez 4. Y ya tengo la ecuación de mi recta tangente. La ecuación de la recta tangente es y menos f de 1, ¿vale? Voy a ponerlo todo, que antes no he puesto el punto y estaría bien que pusiera que voy a calcularla en el punto, es decir, y menos f de 1 de f' de 1 por x menos 1, ¿de acuerdo? Esta es mi recta tangente. Entonces yo tengo que mi recta tangente, sustituyo cada uno de los valores que ya he calculado, por lo tanto f de 1 hemos dicho que es 4 y menos 4 por x menos 1, ¿de acuerdo? Y ya tendría mi recta tangente puesta en la forma punto pendiente, ¿de acuerdo? Si quiero terminar de hacer las operaciones, esto sería y menos 4 por 4x menos 4, ¿de acuerdo? Esta con esta se me va. Y directamente tengo que esto sería igual a 4x, ¿de acuerdo? Aquí ya estaría mejor con todas las operaciones hechas, ¿de acuerdo? Esta es mi recta tangente, ¿de acuerdo? Me da igual una que la otra. Por lo tanto, ya tenemos el apartado A, vamos a por el apartado B. Bueno, y el apartado B nos dice calcular el área de la región delimitada en el primer cuadrante por la gráfica de la función g de x igual a x al cubo y la recta igual a 4x, precisamente la recta tangente que acabamos de calcular ahora, ¿vale? Pues lo primero que voy a hacer, voy a ponerle nombre a las dos. Si una función me la han llamado g de x igual a x al cubo, yo voy a llamar a la recta f de x igual a 4x, ¿de acuerdo? Para luego trabajar y utilizar bien mis notaciones, ¿de acuerdo? Y que quede todo bastante claro. Entonces lo primero que tengo que calcular es cuál es esta región, desde dónde hasta dónde va. Yo tengo dos curvas, ¿de acuerdo? Tengo una cúbica, ¿de acuerdo? Que yo que sé, hará algo así, y tengo una recta, ¿de acuerdo? Con pendiente. Entonces tengo que pueden formarme varias zonas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ver, a ver cuáles son esas zonas, desde dónde hasta dónde va la primera y desde dónde hasta dónde va la segunda. Y además necesito saber qué función está encima y qué función está abajo, ¿de acuerdo? En la visualización que tenemos aquí. Entonces lo primero que tengo que calcular es dónde coinciden esos puntos que yo tenía marcados ahí, dónde coinciden ambas curvas. Entonces lo primero que hago siempre cuando quiero calcular un área es igualar las dos funciones. Igualo f de x igual a g de x. Es decir, tengo que 4x tiene que ser igual a x al cubo. Paso todo al segundo miembro y me quedaría que x al cubo menos 4x es igual a 0. Saco factor común y de aquí lo que tengo es que x que multiplica a x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Dos posibilidades, o x es igual a 0 o x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, ya directamente x es igual a más menos 2. Es decir, ahí tengo los puntos de coincidencia, ¿vale? Voy a representarlo todo en la recta real. Entonces me cojo la recta real y lo que tengo es que mis puntos son el menos 2, más o menos por aquí el 0 y por aquí el 2. Vale, yo tengo que mis curvas cortarían en esos puntos, ¿de acuerdo? Tendría la cúbica, yo que sé, más o menos así, y tendrían que esta, pues cortaría precisamente en esos puntos, ¿de acuerdo? Así rápido y mal hecho.
Entonces, ahora lo que tengo que analizar es en qué zona me queda cerrado. Tendría que ya los extremos, esto lo descartaría y lo descartaría, porque ahí es imposible que me salgan zonas cerradas, ¿de acuerdo? Estoy diciendo que si este es el -2 por aquí y aquí está el 2, estas curvas aquí y aquí no cierran, ¿de acuerdo? Y me dicen un recinto cerrado. Entonces tengo que solo podría dibujar esta y esta. Pero además con lo que me dicen en el problema es que me quede en el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Nos lo dice aquí precisamente, me quede en el primer cuadrante. En el primer cuadrante tanto la X como la Y son positivas, por lo tanto tengo que esta zona también tengo que descartarla, donde la X es negativa tengo que descartarla. Por lo tanto yo voy a tener que calcular el área, que siempre es una integral, entre 0 y 2, nada más. ¿De acuerdo? Ahora lo único que me falta saber es qué función está por encima y cuál está por debajo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es coger un valor intermedio entre el 0 y el 2, voy a calcular la f en ese valor intermedio y la g en ese valor intermedio para ver qué función está encima y qué función está debajo. Entonces voy a calcular, por ejemplo, f de 1, un valor intermedio entre el 0 y el 2 sería el 1, y también voy a calcular g de 1 para saber qué función tengo encima y qué función tengo debajo. Entonces f de 1 sería 4 por 1, que es igual a 4, y la otra sería 1 al cubo, que es igual a 1. Es decir, que en este intervalo tenemos que la f siempre es mayor que la g, ya que no vuelven a cortar en ningún punto intermedio por aquí. Si ya hemos dicho, solo cortaban en los tres que yo había señalado. Por lo tanto, a la hora de calcular el área, lo que voy a calcular es la función mayor, la f, menos la g. Y ya a partir de aquí podemos calcular nuestra integral, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que calcular la integral entre 0 y 2 de la función f, que hemos dicho que es 4x, menos la función g, x al cubo, y todo esto diferencial de x. Vale, esta integral inmediata, lo que tengo es que esto es 4x al cuadrado partido 2 más x a la cuarta partido 4. Todo esto entre x igual a 0 y el 2, ¿de acuerdo? Utilizo la regla de Barrow y la regla de Barrow me dice que lo que tengo que hacer es sustituyo primero el valor más grande, el 2, ¿vale? Podría haber simplificado, pero bueno, voy a dejarlo así. Entonces me quedaría directamente 4 por 2 al cuadrado, es decir, por 4 partido 2, y luego el otro sería más 2 a la cuarta. 2 a la cuarta partido 4. Y luego menos, la regla de Barrow me dice que sustituya el 0. 4 por 0 partido 2 más 0 a la cuarta partido 4. De tal forma que toda esta segunda parte se me va al ser todo 0. ¿De acuerdo? De la segunda me quedan directamente 4 por 4, 16 partido 2 sería 8. Y perdonad, me estoy dando cuenta de una cosa ahora, que he sumado y daros cuenta que yo aquí tengo una resta. Entonces esto de aquí no es una suma, esto de aquí tampoco es una suma, y esto de aquí tampoco es una suma, ¿vale? Cuidado con eso, ¿vale? Estaba restando y no sé por qué yo he puesto aquí una suma, ¿vale? Esto es una resta aquí, esto es una resta aquí y esto es una resta aquí. Y ahora es así. Vale, entonces estaba diciendo que este me sale 8 al sustituir aquí, y luego el otro sería 2 a la cuarta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, partido 4, directamente 4. Por lo tanto, 8 menos 4, 4 unidades de longitud al cuadrado, ¿de acuerdo? Porque estoy calculando un área y ya está, ¿vale? Ya veis, por favor, tened mucho cuidado con los signos en la regla de Barrow, ¿de acuerdo? Que luego nos equivocamos, que era lo que estaba revisando según estaba escribiendo, ¿vale? Entonces ya está, muy sencillita esta integral. Lo único que, como siempre, hay que calcular primero dónde están, dónde son iguales las funciones. Una vez que tenemos los intervalos, nos quedamos con las zonas que nos interesen, y después tenemos que comprobar qué función está por encima y qué función está por debajo para decidir cómo tenemos que hacer la resta a la hora de calcular la integral, ¿de acuerdo? Ya veis que he cogido la mayor menos la menor. Y ya está, no tenemos nada más que hacer en este ejercicio. Apartado A y apartado B. Vamos ya por el último, ejercicio 5. Bueno, pues el ejercicio 5 nos dice nada más que se lanzan dos dados con forma cúbica al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea 8? ¿De acuerdo? Así que entendemos que los dados, al ser de forma cúbica, tienen 6 caras, por lo tanto las caras están numeradas del 1 al 6, ¿vale? Mirad por qué he puesto esta tabla. Lo que voy a hacer es representar o agrupar todas las puntuaciones que me den cada dado. Entonces yo tengo dos dados, el dado de 1
Voy a llamarlo 1 y el otro el dado de 2. En cada uno de ellos me puede salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en el otro dado exactamente lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Y lo que voy a expresar en esta tabla es la suma de las puntuaciones. Aquí tendré que esto es 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el siguiente tendré que será 3, 4, 5, 6, 7, 8, luego aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, luego 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y luego en el siguiente serán 6, 7, 8, 9, 10, 11, y luego el último 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿de acuerdo? Las sumas de cada una de las puntuaciones. Claro, aquí lo que tengo que calcular es la probabilidad. Entonces lo que voy a utilizar es nada más la regla de Laplace. Regla de Laplace. La regla de Laplace me dice que para un suceso yo voy a llamar a el suceso que la suma sea 8, ¿de acuerdo? De las dos puntuaciones, y lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de A. Lo que me dice la regla de Laplace es que lo que tengo que hacer es contar el número de casos favorables, partido el número de casos posibles. Número de casos posibles. Por lo tanto, es lo único que tengo que hacer, contar cuántos casos son los que me favorecen y luego cuántos son los casos totales. Yo quiero obtener una puntuación de 8 exactamente, por lo tanto voy a señalar cuáles son las casillas en las que tengo un 8. 1, 2, 3, 4 y 5. Como veis, hay 5 casos favorables, por lo tanto en el numerador 5 casos favorables, ¿de acuerdo? Y luego en el otro tengo que contar cuántos casos hay en total. Aquí tengo 6, otra vez 6, 6, 6, otra vez 6, es decir, 6 por 6, 36 directamente, ya tengo lo que quería calcular, 36, y ya está. Este ejercicio no tiene nada más, simple y únicamente saber cuántos casos favorables tengo, cuántos casos posibles tengo, y ya está, y contarlos. Entonces lo importante de estos es agruparlo bastante bien. Lo otro que podía hacer es haberme quedado nada más con el conjunto, ¿de acuerdo?, en el que iba contando las sumas y haber dicho que podía pasarle a cada uno. Entonces podía haber puesto esto como, si me sale un 1 en el primer dado, ¿qué me tiene que salir en el otro para sumar 8? Un 7, lo cual es imposible. Este caso no puedo cogerlo, ¿de acuerdo? Sería el siguiente 2. Si me sale 2, en este me tendría que salir 6. Si en el dado 1 me sale un 3, en el siguiente me tendría que salir un 5. En el dado 2, en el dado 1 me sale un 4, en el siguiente me tendría que salir otro 4. Que en el dado 1 me sale un 5, en el siguiente me tendría que salir un 3. Que en el dado 1 me sale un 6, en el siguiente me tendría que salir un 2. Y ya no tengo más puntuaciones para el dado 1 y son las únicas posibilidades. Aquí contaría cuántos son los que he puesto, ¿vale? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5... sobre todos los casos posibles que podría hacer. Aquí a cada número le podría poner siempre 6 combinaciones. Si me sale un 1, aquí me podrían salir 6 diferentes para el primer dado, ¿de acuerdo? Lo que me saldría sobre el segundo, y así tendría otra vez 36 casos posibles, ¿de acuerdo? Y volvería exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, estos problemas se pueden hacer de bastantes formas, ¿de acuerdo? Yo lo he agrupado como tabla, o si queréis como conjunto de sucesos, pues me valdría exactamente igual. Lo importante es que en todos me sale lo mismo. Así que ya está, ya hemos resuelto este examen de selectividad. Nos vemos en otro vídeo donde seguiremos resolviendo más exámenes de selectividad. Así que nos vemos en el próximo vídeo.